El Comité Noruego del Nobel ha decidido conceder el Premio Nobel de Paz de 2016 al presidente colombiano Juan Manuel Santos por sus decididos esfuerzos para llevar a su fin más de 50 años de guerra civil en el país. Esta fue la reacción del presidente Santos al ser notificado del galardón otorgado. Agradezco infinitamente y de todo corazón esta honrosa distinción. La recibo no a nombre mío, sino a nombre de todos los colombianos, en especial a las millones de víctimas que ha dejado este conflicto que hemos sufrido a lo largo de más de 50 años. Colombianos, este premio es de ustedes. Sumado a este anuncio, los negociadores de paz del gobierno y las FARC dieron un comunicado conjunto desde La Habana, Cuba. Luego de casi 4 años de intensas conversaciones, concluimos en el pasado 24 de agosto el acuerdo final para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera, con el cual estamos comprometidos. Es conveniente que sigamos escuchando en un proceso rápido y eficaz a los diferentes sectores de la sociedad para entender sus preocupaciones y definir prontamente una salida por los caminos señalados en la sentencia de la Corte Constitucional C-376 de 2016. Las propuestas de ajustes y precisiones que resulten de ese proceso serán discutidas entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP para dar garantías a todos. Pregunta: ¿cuáles son los efectos inmediatos del Premio Nobel de Paz otorgado a Juan Manuel Santos? Bienvenidos a Semana en Vivo y obviamente el tema no puede ser otro que el impacto que el país, el mundo tiene hoy después de que se supo que el Premio Nobel de la Paz le fue otorgado al presidente Juan Manuel Santos. ¿Cuáles son esos reales efectos? ¿Cómo va a operar eso en términos de la maniobrabilidad que puede tener este presidente para sacar de esta incertidumbre al país luego de lo que pasó el domingo pasado? Ese es el tema de hoy en Semana en Vivo. Los invitados son los siguientes. Nuestros invitados son María Fernanda Carrascal, activista ciudadana y directora de Ideas por Bogotá, abro comillas. El Nobel de Paz no es más que el respaldo de la comunidad internacional a los acuerdos. Su defensa depende de la ciudadanía, cierro comillas. Francisco Barbosa, profesor universitario y columnista, abro comillas. El Nobel de Paz cohesiona al país y le permite al presidente cerrar el acuerdo político, cierro comillas. Rodolfo Arango, abogado y filósofo, abro comillas. Con el muy merecido Nobel de Paz otorgado al presidente Santos, la comunidad internacional le da un espaldarazo al proceso de paz luego del triunfo del no y devuelve la esperanza en el consenso de un acuerdo ampliamente apoyado por todos, incluso sus opositores, cierro comillas. Sergio Araujo, columnista, abro comillas. El Nobel a Santos agiganta su obligación de construir un modelo de paz que respete el veredicto de las urnas e incluya ajustes basados en los reparos legítimos de la mayoría, cierro comillas. Gabriel Casadiego, activista estudiantil, abro comillas. Este premio debe ser un incentivo para que se adelanten con celeridad los acercamientos con el no y se logren puntos en común para así llevarlos a la mesa de diálogo y cumplir con el mandato que dio el plebiscito, un mejor acuerdo. Cierro comillas. Bueno, esta es la primera vez que todos estamos de acuerdo, incluidos los Sergio, los uribistas, incluidos los... Desarrollemos. ¿Ah? Desarrollemos. No, yo quería comenzar diciendo, bueno, primero pues que pues es muy importante este premio y felicitamos al presidente Juan Manuel Santos porque esto es un premio que necesitamos muchos colombianos. Para bien o para mal, lo necesitamos realmente en este momento de incertidumbre. Yo quería comenzar aquí con el profesor Barbosa. Usted ha planteado a lo largo de toda esta semana las posibilidades de salir de este entuerto, que son varias, pero sobre todo ha planteado usted
la posibilidad de que todo esto se pueda hacer a través de los mecanismos que existen para establecer lo que se podía establecer de otra forma en el Congreso. Hay unas medidas que se deberían poner en práctica, usted lo hace muy claramente, pero la gran pregunta es que durante toda esta semana que usted propuso eso, pues uno veía muy difícil esa posibilidad, precisamente por la falta de maniobrabilidad que tenía el presidente Santos, porque había quedado una situación completamente demediada. Hoy, ¿usted cree que ha recogido, como dice usted, ha recogido esa posibilidad otra vez de volver a tener maniobrabilidad política y poder sacar adelante ese acuerdo? ¿Usted cree que para eso sirvió el premio Nobel? Yo creo que sí, María Jimena, porque en el escenario en el que estábamos el 2 de octubre, era un escenario donde hubo una especie de mandato de corrección de los acuerdos. Es un mandato de corrección. Y ese mandato de corrección llevaba la idea de si existía o no seguía existiendo ese documento, que era el acuerdo final que habían firmado las partes y que por supuesto jurídicamente seguía existiendo. Entonces yo creo que esto, ¿para qué ayuda? Esto ayuda para que Santos pueda cerrar rápidamente este acuerdo político, decir que acepta, decir que no acepta, llevarlo a La Habana rápidamente, porque hay unos tiempos políticos que no coinciden con los tiempos guerrilleros y creo que ese es un tema importante de discusión. Y electorales. Y electorales, y luego llevar este asunto con los ajustes, pasarlos por el Congreso de la República, que es el ente habilitado para que pueda adelantar esto conforme a la sentencia de la Corte Constitucional que ya mostró el camino. Es decir, hoy en el comunicado conjunto dicen la salida jurídica será los caminos que establezca la 379. Hay dos caminos. El que yo planteo que es llevar esto al Congreso, el presidente tendría legitimidad porque sería otro acuerdo distinto al acuerdo que se votó el día, o a la idea que se votó el día, a la pregunta que se votó el día domingo, pero al mismo tiempo permitiría avanzar rápidamente para cerrar este camino e empezar a implementar en el Congreso. El otro camino es volver a presentar un plebiscito que a mi juicio es demasiado costoso para el país en la medida de tiempo, de esfuerzos, y creo que el Congreso está habilitado hoy para poder adelantar esas implementaciones rápidamente, ahora con un problema, y es que ya no va a ser por el mecanismo de fast track que fue rechazado con el acto legislativo, sino a través de los mecanismos normales que establece la Constitución política. Significaría que cuando tenemos, si eso funciona por ese lado, ¿cuándo estaríamos pensando en tener las reformas, más representativas de este acuerdo? No, las reformas más representativas yo creo que podríamos tenerlas rápidamente. Si se presenta esto en noviembre, con mensajes de urgencia, podríamos tener rápidamente este asunto y estar a principios del próximo año, en enero, ya con algunas reformas. Habría otras reformas más demoradas, los actos legislativos, como los actos. Pero yo creo que por lo menos los temas de amnistía, indulto, mecanismos especiales, sí, lo más rápido. Lo más rápido, al mismo tiempo que el presidente con las facultades propias de su cargo, podría ya tomar en cuenta todo lo humanitario, es decir, desminados, movimiento de tropas, dejación, etcétera, etcétera, etcétera. Vuelvo y repito, en el marco de acoger algunos de esos puntos, en el marco del mandato de corrección de que se dio el 2 de octubre, y sacar rápidamente. Lo que no puede hacer María Jimena es demorarnos eternamente en este tema político, por eso celebro la presencia de personas que están además moviendo a la gente en la calle, recordándole a los políticos que no hay que pensar en la próxima elección, sino en las próximas generaciones. Así es. Yo quería pasarle aquí la palabra a Gabriel Casadiego, que es activista estudiantil. Usted también estuvo usted votó por el no. Sí, yo voté por el no, pero desde el lado más independiente, no radicalizado con una ideología política. ¿Por qué usted le parece importante lo del premio Nobel para la paz? Sí, claro, es un incentivo pues para el gobierno Santos de que se acerque pues a estos voceros que se nombraron a pesar de este voto tan heterogéneo, que fue tan difícil como nombrar estos voceros. Y también me parece supremamente importante porque después del plebiscito todo el mundo comenzó a hablar en Colombia de que éramos una vergüenza pues a nivel internacional por haber votado así, y yo creo totalmente lo contrario. Yo soy más optimista. Yo creo que dimos ejemplo en cómo nuestro aparato democrático funciona, y una posición diferente al oficialismo gana, ¿no? Gana un plebiscito, una cosa que es supremamente constructiva pues para la democracia. Entonces creo que esos dos detalles fueron los que premió en cierta medida
el Nobel. El Nobel. ¿Y usted cuál es la objeción más grande que tiene al acuerdo? ¿Por qué votó no? Pues tengo varios puntos que pues duraríamos todo el programa hablando, pero de los más graves para mí es que yo entiendo que las FARC puedan entrar a participar en política, es lo apenas obvio después de un acuerdo de paz. Lo que no entiendo es pues, por qué no entran en igualdad de condiciones con todos los demás movimientos políticos. ¿Por qué hay ciertas reglas especiales como estas del censo para constituir movimientos, firmas que no sabemos aún cómo, y nombres que no sabemos aún cómo van a ser revisados? Entonces, pero es que eso está en la parte primera, yo solamente exacto, es una duda muy lógica, pero una aclaración. En el punto 2 existe también la posibilidad del cambio de todos estos movimientos que hoy no pueden aparecer en la política porque no tienen ni el umbral ni los votos. Hoy, si esto entra en operatividad, esos movimientos podrían tener una personería jurídica sin necesidad de tener curules. ¿Sí? Pero en las zonas de control histórico de la FARC. Exacto. No, estás confundido, Sergio. Para todo el mundo. Para todo el mundo. Estoy hablando de la... No, esto es para todo el mundo. Esta es una apertura que se hace en el punto 2, pero no tiene nada que ver con las FARC. No tiene nada que ver con las 16 curules. No tiene nada que ver. Esto es una decisión. Es de participación. Es un acuerdo que hay en participación política. No tiene nada que ver con las FARC. Porque es un tema histórico. Eso no tiene nada que ver. Esto es un retroceso para quitar los umbrales que se consideraba un avance de la Constitución del 91. Pero es un tema transitorio. Y no todo se puede reducir a qué se le va a dar o qué se le va a quitar a las FARC. O sea, tenemos que también ser amplios, y en el tema de participación política, que es el segundo punto, lo que se está tratando justamente es de abrir el debate, la pluralidad, que se pueda participar, que todos podamos llegar a ello, y no debemos desconocer que al fin y al cabo la guerra en Colombia, que se han organizado grupos guerrilleros, es justamente por el cierre de caminos de participación democrática, y eso es una realidad. No estoy de acuerdo. Nosotros no podemos negar una realidad como esa y solamente pensar en las FARC. Aquí hay que pensar en toda la sociedad civil. Por fortuna todo eso ya se votó, el plebiscito ya pasó. Creo que debemos pasar al Nobel y a qué hacer después del plebiscito, porque el plebiscito ya se votó y no, los acuerdos los vamos a salvar. Claro. Yo creo desde la ciudadanía, realmente creo, claro, los acuerdos están vigentes, y desde la ciudadanía estamos saliendo a decir, acuerdo ya, pasa a la calle, y nos estamos organizando. Las 297 páginas hoy son un borrador de acuerdo. Bueno, digamos, según tú puede ser un borrador, para nosotros es algo legítimo y que vamos a defender en las calles, y lo vamos a seguir haciendo continuamente. ¿No? De hecho, hace un momento estábamos hablando acá de lo que está pasando, de lo que pasó hoy en Medellín, donde la mayoría votó no, pero ¿qué es lo que está pasando y por qué creo que estamos en un gran escenario? El domingo no lo veía así, el domingo las cosas eran totalmente diferentes y era una tristeza infinita, pero creo que esta es una oportunidad para que empecemos a construir, tristeza, pasó lo mejor. para que empecemos a construir un proyecto de nación por fin en torno a... Yo creo que eso es. No, pues yo estoy serena. No, ella está serena, tú también, entonces no hay problema. Volvemos después de esta pausa, no se vayan, estamos en Semana en Vivo. Muy importante sus aportes, los pueden hacer a las cuentas de @Semana en Vivo, @MJDusan, @Cable Noticias, con el hashtag numeral Semana Nobel Santos. ¿Ves? Es que me están poniendo Semana Nobel Santos. Muchas gracias, no se vayan.